¿Qué tal? Bienvenidos, un saludo, bienvenidos a Frente, la entrevista de Canal Digital Huelva, con la que cada día, después de nuestros informativos, analizamos más en profundidad asuntos de interés, asuntos de la actualidad informativa de Huelva y su provincia, siempre con la presencia aquí en el plató de Canal Digital Huelva, de personas que tienen mucho que ver sobre la realidad social, económica, política, cultural de Huelva. Hoy dedicamos este Frente a hablar de la actualidad política onubense, de la actualidad municipal, y para ello se sienta aquí hoy con nosotros, frente a frente, Pedro Jiménez, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Buenas noches, muchas gracias. Pedro Jiménez, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva y también presidente del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva. ¿Qué le parece si comenzamos esta entrevista o esta conversación hablando de la actualidad municipal del Ayuntamiento de Huelva? Una actualidad que en las últimas semanas está muy marcada por esa operación, esa modificación presupuestaria que se aprobó en el último pleno para liberar una partida de 500.000 euros que a su vez se aportará, una vez aprobada esta modificación, a la salvación del Recreativo de Huelva. Izquierda Unida en ese pleno del Ayuntamiento de Huelva se posicionó en contra de esa operación y votó en contra. ¿Por qué motivo? Bueno, en primer lugar porque pensamos que hay mecanismos para conseguir esa cantidad de dinero. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nos parece una inmoralidad que en la situación económica en la que está el Ayuntamiento de Huelva y con la realidad que vivimos en la ciudad de Huelva, se quite del dinero del presupuesto 500.000 euros para asignárselo al pago de una deuda con la Federación Andaluza de Fútbol de 500.000 euros. Nosotros pensamos que las grandes empresas de Huelva tendrían que haber hecho ya hace mucho tiempo una apuesta por el recreativo. Si todos estamos de acuerdo en que el recreativo es un símbolo de esta ciudad, que representa a esta ciudad en el territorio de España, y si pensamos de verdad que las grandes empresas no solamente están aquí para sacar el beneficio y llevárselo fuera, sino que también están para repercutir en la mejora de las condiciones de vida de la gente de Huelva y también para aportar cantidades a situaciones como esta de necesidad de un club histórico, seña de identidad de Huelva como es el recreativo, ¿no? De ahí que nosotros votásemos en contra de esa modificación presupuestaria, siendo además coherente con lo que hemos estado haciendo en otras ocasiones, como cuando gobernaba el Partido Popular, que también llevó a cabo una modificación presupuestaria de 1 millón de euros, que en aquel momento también votamos en contra, y porque entendemos que hay necesidades sociales que están ahora mismo, que deben de estar ahora mismo en primera línea de la política municipal. Yo he dicho en algunas ocasiones que no puede ser que el alcalde de Huelva destine más tiempo al Recreativo de Huelva, a un club de fútbol, que a gobernar esta ciudad, ¿no? Nos parece que ya raya lo inaceptable el que también ahora saquemos del dinero de los impuestos que pagan toda la gente de Huelva una cantidad tan importante como esa para destinarla al recreativo. Y desde luego no entendemos que con lo que se criticó en su día, lo que hacía Perico Rodri con el Recreativo de Huelva, estemos asistiendo ahora a la repetición de la jugada, hablamos en términos futbolísticos, que viene llevando a cabo el alcalde de esta ciudad, haciendo lo mismo que hacía antes Perico Rodri, ¿no? Él se arroga en la salvación del recreativo, está lógicamente utilizando dinero público, no dinero suyo, sino dinero público, dinero del Ayuntamiento de Huelva, para amparar una política que él ha criticado cuando estaba en la oposición montones de veces, ¿no? Creo que hay que coger hemeroteca, hay que tirar de hemeroteca, hay que recordar lo que ha criticado Gabriel Cruz cuando era miembro de la oposición de este ayuntamiento, la política populista de Perico Rodri en relación al recreativo de Huelva, ¿no? Y cómo ahora él se ha transformado, ha sufrido una auténtica metamorfosis, ¿verdad?, que no conocíamos nunca en las personas, y se ha transformado en otro Perico Rodri, ¿no? No sé, es algo increíble, ¿no? El equipo de gobierno defiende que esa partida no se le quita ninguna partida destinada a servicios municipales porque se quita del fondo de contingencia y defiende que no es un dinero que se da directamente al Recre, sino para un contrato de patrocinio, de forma que Huelva use la marca Recre para proyectarse turísticamente en el exterior. ¿Qué le parecen esos dos argumentos de...? Bueno, a mí eso me sugiere que nos pongamos a cantar la canción esa de vamos a contar mentiras tras la Ará, ¿no? Me parece una cobardía, lo dije en el pleno también. Me parece que el equipo de gobierno además no está siendo valiente, no es capaz de llamar a las cosas por su nombre.
está tratando de engañar a la gente, ¿verdad? Y utiliza este tipo de argucias, ¿no? Decir que esto es un patrocinio, pues no, es mentira, no es verdad. Eso es para pagar la deuda que tiene contraída con la Federación Andaluza de Fútbol. Y no hay más que coger las actas del Pleno, porque aunque públicamente digan una cosa, después se les escapa, el subconsciente les traiciona. Y en el debate plenario, lógicamente a Pepe Fernández se le escapó que es que hay una obligación de pagar esa deuda con la Federación Andaluza de Fútbol, que está enfrentada con la Federación Española de Fútbol y que es necesario que el Recreativo cumpla con sus compromisos. Los compromisos eran conseguir 2 millones de euros en la campaña de salvación, que no se obtuvieron, se llegaron solamente a los 900.000 euros, y esos 2 millones de euros eran para pagar la deuda con los futbolistas, la deuda, los compromisos con la AFE, era para pagar la deuda con la Federación Española de Fútbol y era para pagar también la deuda con la Federación Andaluza de Fútbol. Como no llegó para pagar a la Federación Andaluza de Fútbol, ahora, bajo un paraguas teóricamente de patrocinio, lo que hace es destinar 500.000 euros del presupuesto del fondo de contingencia, que es para fondos, para cuestiones imprevistas, 500.000 euros a pagar la deuda con la Federación Española, con la Federación Andaluza de Fútbol. Y eso se enmascara diciendo que es un contrato de patrocinio. No, mire usted, primero, yo creo que es difícil asumir un patrocinio tan costoso, es decir, un club de fútbol, que es el Recreativo, que a todos nos duele, que lo llevamos en el alma, ¿verdad? Por muy símbolo de Huelva que sea, es un club que está en segunda B. Y un patrocinio de 500.000 euros se antoja que es excesivo, ¿verdad? No es equiparable a ningún patrocinio de ningún club de segunda división B. En segundo lugar, este patrocinio se va a hacer también cuando el club esté en manos privadas, si alguien compra el club, posiblemente no, ¿verdad? Porque este patrocinio será por este año, por esa cantidad y con un objetivo que es el de pagar la deuda con la Federación Andaluza de Fútbol. Por lo tanto, hay que ser valiente, llamar a las cosas por su nombre, decir la verdad, no engañar a la gente y explicar que aunque salga del fondo de contingencia, ese dinero se puede utilizar y se utilizará en muchos casos para cuestiones más necesarias, más urgentes y que tienen que ver con la situación que viven miles de personas de la ciudad de Huelva que por desgracia no llegan a final de mes, que se les corta la luz, que se les corta el agua y a las que el ayuntamiento en muchos casos después no responde. Bueno, hay que decir también, hay que recordar que no fue solamente Izquierda Unida el único que se posicionó en contra de esa medida. De hecho, nadie votó a favor, a excepción del Grupo Socialista y de otras personas, que ahora, si le parece, hablamos de eso. Votó en contra Izquierda Unida, Participa Huelva, Mesa de la Ría, se abstuvo Partido Popular y Ciudadanos y solamente votó a favor el Partido Socialista y un concejal del PP, Francisco Moro, que, digamos, se desmarcó de la disciplina de voto de su partido. Ya se conocía que existían discrepancias importantes en el seno del grupo municipal, pero esas discrepancias quedaron evidenciadas sobre todo con el hecho de que Francisco Moro votase a favor de esta modificación presupuestaria para aportar los 500.000 euros al Recreativo. ¿Qué le parece, primero, la postura del PP de abstenerse y segundo, qué le parece que Francisco Moro, a qué cree que es debido ese cambio, ese desmarque de Francisco Moro respecto a su partido? Bueno, a ver, con independencia de la situación de división que tenga el Partido Popular, yo tengo mi opinión de por qué hubo ese desmarque, ¿no? O por qué la abstención del PP. Yo creo que ese desmarque se debió fundamentalmente a que a Curro Moro le costaría trabajo votar en contra de algo que ellos han venido haciendo durante los años de gobierno. Es decir, que, insisto, la política populista de Perico Rodri consistía en la utilización instrumental del Recreativo de Huelva para obtener votos. Y esa utilización instrumental del Recreativo de Huelva se basaba en aparecer como el salvador ante la sociedad de Huelva del equipo, ¿verdad? Y no le dolían prenda en destinar el dinero público que fuese necesario para esa política. Bueno, pues Curro Moro votó lo que había estado votando toda la vida cuando estaba gobernando, lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué su partido no hace lo mismo? Pues por razones tácticas, evidentemente. Su partido se abstiene para no darle oxígeno al Partido Socialista, aunque lo que creo que hay que poner encima de la mesa es la enorme contradicción que se produce tanto en el PP como en el PSOE, porque lo sorprendente es que Curro Moro votase con total naturalidad una propuesta del PSOE. Curro Moro votó lo que había estado votando siempre,
El problema es que cuando gobernaba el PP, el PSOE votaba en contra de eso. Y ahora votan lo mismo. Eso pone en evidencia que el PSOE está haciendo la misma política que hacía el PP cuando gobernaba. O sea que el único coherente, según su discurso, el único coherente que hay aquí entre PSOE y PP es Francisco Moro, que ha votado lo mismo, los 20 años que ha sido concejal del equipo de gobierno y ahora. Hombre, para mí es muy coherente lo que votó Curro Moro con lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años en los que él estaba en el gobierno del PP. Digamos que votó lo mismo, la misma política, solamente que antes la votaba cuando la planteaba Perico Rodríguez y ahora la ha votado cuando la plantea Gabriel Cruz. La contradicción, en mi opinión, está precisamente en el PP y en el PSOE, porque el PP se abstiene de una política que era la que ha hecho toda la vida y el PSOE propone una política que es la que ha estado criticando toda la vida cuando estaba en la oposición. Esa es la contradicción, esa es la incoherencia. En el caso de Curro Moro me pareció coherente, con independencia, insisto, de los conflictos internos que pueda tener en su grupo, que los hay, evidentemente. Creo que es tan evidente y tan claro que no hay ni que explicarlo, ¿no? Basta solo con ir a los plenos y observarlo. Es decir, aquí solamente defienden las mociones Ángel Sánchez y Berta, los demás no pintan o no cuentan nada, los demás entran, salen, no participan, es decir, que ahí hay una evidente diferencia en el grupo del Partido Popular. Pero en cuanto a este hecho concreto, en mi opinión, quien actuó con coherencia en este caso fue Curro Moro. Los demás me parece que son muy incoherentes, tanto el PP absteniéndose como el PSOE planteándolo, proponiéndolo. Bueno, vamos a dejar a un lado este tema del Recreativo de Huelva, seguiremos pendientes sobre los próximos acontecimientos porque todavía tiene que venir ese contrato de patrocinio, que para usted no es un contrato de patrocinio, eso tendrá que llegar todavía, esa aportación de ese dinero al Recreativo. Hombre, yo lo que digo es que lo del contrato de patrocinio será la formalidad para inyectar 500.000 euros al Recreativo y poder hacer frente a la deuda contraída y a la obligación de pagarla con la Federación Andaluza de Fútbol. Verá usted cómo esos 500.000 euros no van a ser para pagar ni deuda de Hacienda, ni deuda de Seguridad Social, ni salario de los trabajadores del club. Verá usted cómo no es para eso. Ese dinero del patrocinio irá a la Federación Andaluza de Fútbol. Luego, el contrato ese es la forma de enmascarar el pago de una deuda a alguien de manera concreta y específica, que es la Federación Andaluza de Fútbol. Bueno, pues estaremos atentos a cuando se produzca ese pago. ¿Qué le parece si cambiamos de asunto? Llevamos más de un año ya de legislatura municipal. Después de todo este tiempo, ¿cree que ha habido un cambio en el Ayuntamiento de Huelva? ¿Que han cambiado las cosas respecto a la etapa de Pedro Rodríguez y del PP al frente del Ayuntamiento? Vamos a ver, yo he dicho en bastantes ocasiones cuando hemos hecho balance del año, que la gestión de Gabriel Cruz y del Partido Socialista tiene sombras y luces, evidentemente. Hay cosas que han cambiado y cosas que han cambiado de manera positiva, sobre todo en todo lo que tiene que ver con cuestiones de más transparencia, de más democracia, de más participación, aunque empezamos ya a cojear, empezamos muy bien y ya empezamos a cojear, y desde luego ha cambiado poco las cuestiones de fondo, las cuestiones importantes. Un año es muy poco para hacer un balance sobre los cambios que ha sufrido la ciudad. Sería injusto decir que no ha habido cambios en la ciudad cuando ha transcurrido muy poco tiempo. Lo tendremos que hacer al final de la legislatura. Pero yo ya aventuro que va a haber muy pocos cambios, desgraciadamente, en lo que es la vida de la gente de Huelva, de lo que es la ciudad en esta legislatura, en estos 4 años, viendo cómo se está haciendo frente a la elaboración de los presupuestos, viendo cómo se están orientando los presupuestos, viendo cuál es la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Huelva y viendo cuáles son los elementos fuertes de esa política de Gabriel Cruz. Yo tengo que decir, desgraciadamente, que Gabriel Cruz está repitiendo la estrategia política de Perico Rodríguez. Está basando su política, amparándose en el populismo para enmascarar la falta de acción política en aquello que de verdad incide en la vida de la gente de Huelva. No hay obra pública, no hay inversión, no hay creación de empleo, hay muy pocas políticas sociales, no hay políticas de vivienda, no hay políticas de transformación y de cambio. Lo que hay es una política propagandista, populista, que se basa
como hacía Perico Rodri, ¿verdad?, que él acuñó un término que es el onuvensismo en el sentimiento de la gente, de manera que Gabriel Cruz repite el mismo esquema populista que Perico Rodri, basado en la defensa de las tradiciones, entiéndase, bueno, pues las fiestas de la ciudad, las fiestas patronales, las fiestas colombinas, la Semana Santa, el Carnaval, todo lo que tiene relación con nuestra cultura y nuestras tradiciones, y basada también en el Recreativo de Huelva. Esa es la política fuerte de Gabriel Cruz, ¿verdad? Yo algunas veces he estado tentado de llamarle Gabriel Rodri, porque ya no sabemos qué es exactamente, ¿no? Es una mezcla de lo que fue Gabriel Cruz y una mezcla de lo que fue Perico Rodri, ¿no? Ya es más Gabriel Rodri que Gabriel Cruz. Bueno, desgraciadamente eso es lo que estamos viendo. No hay iniciativa en materia de vivienda. Santa Lucía, los vecinos de Santa Lucía siguen sin recibir sus viviendas. Hemos registrado en este pleno preguntas para saber ese compromiso que adquirió el ayuntamiento con una modificación presupuestaria de 3 millones de euros, hasta dónde ha llegado, si ya se ha hecho efectivo o no, qué es lo que se ha pagado, qué es lo que está previsto para tirar las viviendas ilegales, qué es lo que está previsto para llevar a cabo el derribo de las viviendas una vez que se entreguen las 100 que le tienen que dar a los vecinos. Queremos saber cuál es el compromiso real de esa modificación presupuestaria que se vendió a bombo y platillo y que no sabemos dónde ha llegado. Las viviendas de Pérez Cubillas siguen estando en la misma situación y no hay un plan de actuación para acabar con la infravivienda en Pérez Cubillas. No hay una actuación del ayuntamiento, no hay un plan de vivienda para adecentar, poner en valor, rehabilitar las viviendas municipales que están hechas una pena y que Gabriel Cruz, cuando estaba en la oposición, criticaba. No hay inversión pública, no hay inversión pública. Se está invirtiendo lo mínimo que se despacha. Se están parcheando muchas calles. Es verdad que se están asfaltando algunas, las menos. Se están parcheando la mayoría porque no hay inversión para adecentar y arreglar las avenidas y las calles de Huelva, que están hechas un desastre, llenas de baches, y ya llegará las aguas. Cuando lleguen las aguas nos vamos a enterar de lo que vale un peine, porque es un desastre como está la ciudad, y nos encontramos con una acción política de parálisis, de falta de acción, que todo queda condicionado, insisto, a la política populista de imagen, de propaganda, de publicidad que está llevando a cabo Gabriel Cruz, repitiendo el esquema de Perico Rodri, basado, insisto, en nuestras fiestas, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y en el Recreativo de Huelva. Bueno, en esas políticas de Gabriel Cruz a las que se está refiriendo debe tener mucha incidencia el presupuesto del ayuntamiento de este año, que ha sido el primer presupuesto que elabora el ayuntamiento, y el equipo de gobierno defiende que este es un presupuesto social, defiende que es un presupuesto en el que se ayuda a la gente porque hay más bonificaciones a la hora de pagar impuestos como el IBI, y que es un presupuesto que atiende inversiones importantes sociales como las viviendas municipales, el parque de viviendas municipales. ¿Qué tiene que decir ante eso? Bueno, lo que tenemos que decir es que forma parte, insisto, de esa campaña de publicidad. Cuando uno analiza los presupuestos en detalle, ve que lo que hay es mucha propaganda. Hay mucha paja y poco contenido. Es verdad que hay una partida totalmente insuficiente, con eso no se puede hacer absolutamente nada, para Pérez Cubillas de 135.000 euros, para rehabilitación y restauración de viviendas. Bueno, si alguien se ha dado una vuelta por Pérez Cubillas, quien no vive allí y lo padece diariamente, pero si alguien de esta ciudad se da una vuelta por Pérez Cubillas y ve la situación en la que están las viviendas municipales, hay viviendas con humedades, con desprendimiento, que están ahora mismo en una situación que supone un auténtico peligro para las propias personas que viven allí, se dará cuenta que destinar de un presupuesto de 140 millones, 135.000 euros a las viviendas de Pérez Cubillas es una auténtica tomadura de pelo. Por lo tanto, que haya partidas destinadas, faltaría más, pero son partidas muy pequeñas, son partidas insignificantes, que no tienen desde luego relación con la necesidad que hay hoy de destinar fundamentalmente el dinero del presupuesto a políticas sociales, a políticas de vivienda, a políticas de inversión y de creación de empleo, y que no tienen relación con lo que ha sido los presupuestos que ha venido trabajando el Partido Popular tradicionalmente en la ciudad de Huelva. Hay una diferencia con respecto al Partido Popular, y es que por primera vez se hace un presupuesto tratando de ajustarse a lo que es la realidad
económica de la ciudad de Huelva, y en ese sentido tenemos que reconocer que sí se ha hecho un esfuerzo porque el presupuesto refleje lo máximo posible la realidad de los ingresos y la realidad de los gastos. No es un presupuesto, al menos pensamos que no va a ser un presupuesto inflado como los presentaba el Partido Popular, que inflaba los ingresos y que inflaba los gastos para vender una serie de inversiones que después nunca se producían. En este caso es verdad que se ha hecho un esfuerzo por presentar unos presupuestos realistas, que además se han presentado desglosados por partidas, cosa que es de agradecer desde la oposición, pero desde luego no se puede decir que sea un presupuesto con contenido social, porque no llega, vamos, no se le puede calificar de ninguna manera, porque las cantidades que aparecen, las cantidades que aparecen en las partidas con contenido social son insignificantes e irrisorias. Bueno, al margen del presupuesto de la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento, entramos ya de lleno en iniciativas propias de Izquierda Unida, muy breves, que tenemos poco tiempo. Por ejemplo, en el último pleno hubo 3 mociones de Izquierda Unida, una para pedir que se pusiera fin a la construcción de viviendas ilegales en Marismas del Odiel, otra para la mejora del Parque Antonio Machado, terminación del Parque Antonio Machado, y una, quizá la más importante por la incidencia mediática que tiene el proyecto, contra el proyecto de gas natural en Doñana, todas aprobadas en el pleno del Ayuntamiento. Quizá en eso sí ha cambiado algo, ¿no? Ahora parece que se aprueban todas las mociones de todos los grupos políticos, probablemente por la ausencia de mayoría absoluta en esta legislatura. Sí, lo que pasa es que eso se ve ensombrecido por el hecho de que después no se cumplen todas. Es una crítica que hemos hecho todos los grupos de la oposición y que me da la impresión de que vamos a seguir haciendo, ¿no? En este pleno, por ejemplo, nosotros hemos registrado una moción que se aprobó por unanimidad, que es la de que se finalice el Parque Antonio Machado, pero llevaba también una propuesta más, y es que se diera cumplimiento a una moción ya aprobada con anterioridad hace unos meses, para que se construyese un parque específico para perros en una de las 3 parcelas que el Ayuntamiento tiene de propiedad municipal junto al Parque Antonio Machado, para no tener que hacer el parque para perros dentro del Parque Antonio Machado. Bueno, eso se aprobó por unanimidad, el PSOE lo votó a favor. Sin embargo, la realidad es que nos hemos encontrado cómo este equipo de gobierno ha dado un auténtico bocado dentro del Parque Antonio Machado, cómo ha talado árboles, cómo ha cerrado, ha vallado con una zona para perros, con lo cual ni cumple ni va a cumplir lo de la finalización del parque, porque precisamente en esa zona había un compromiso adquirido de que allí fuesen juegos infantiles para los niños. Sin embargo, esa zona se va a destinar para los perros, y además no se cumple la moción que se aprobó en su día para construir un parque específico para perros fuera del Parque Antonio Machado, en una de 3 parcelas municipales que tiene junto a ese parque, ¿no? Por lo tanto, a nosotros no nos hace ninguna gracia que se aprueben las mociones para que el PSOE no se quede solo en contra de todos los demás grupos, si después no hay una voluntad política de cumplirlas y llevarlas a cabo. Y hay un incumplimiento claro, insisto, en esta moción del parque específico para perros en una de las parcelas que están junto al Parque Antonio Machado. La otra moción que tú mencionabas es la de Santa Lucía. También es una moción que se aprobó en el año 2014 y que el PP no cumplió, que era evitar que se construyeran viviendas ilegales, infraviviendas, al fin y al cabo, en la barriada de Santa Lucía, porque, como tú sabes, el proyecto de construcción de viviendas sociales es un proyecto que contempla el derribo de las infraviviendas que había allí, de manera que las construcciones que se vayan llevando a cabo sean construcciones dignas, donde las personas puedan vivir con todas las garantías, ¿no? Las viviendas que hay en Santa Lucía son viviendas que se ha ido construyendo la gente humilde, la gente trabajadora con sus propios medios. Bueno, mis propios abuelos vivían allí, yo nací en una de esas casas pequeñitas, humildes que había allí. Aquello es una infravivienda, no reúne las condiciones, desgraciadamente. La gente ha estado invirtiendo mucho dinero en sus casas, pero lo que no es admisible es que después del proyecto de casa por casa, después de que se construyan viviendas para que la gente viva dignamente, se permita por parte del Ayuntamiento que se construyan viviendas ilegales, infraviviendas, que van a arruinar lo que es el proyecto de remodelación de un barrio para decentarlo, para ponerlo en condiciones, con viviendas sociales, con viviendas construidas por la Junta de Andalucía. Y por tanto lo que le pedimos al Ayuntamiento en esta moción es que cumpla lo que ya se aprobó en el año 2014 e impida que se sigan construyendo viviendas ilegales que arruinen la posibilidad de tener un barrio a corto plazo con todas las garantías, ¿no?
Y la última moción, que es la que te refería, efectivamente nosotros estamos en contra de que Gas Natural campe a sus anchas por el territorio de Doñana, ¿verdad? Un territorio al que se le han puesto muchos límites en otros sectores económicos que han pretendido llevar a cabo proyectos que eran insostenibles y se han rechazado. Ha habido proyectos en materia turística que se han rechazado porque eran insostenibles, ha habido proyectos, limitaciones en relación a lo que es la actividad agrícola, en lo que es en relación a la actividad ganadera, y sin embargo no entendemos cómo desde el Gobierno central se permite que Gas Natural utilice el territorio de Doñana, no ya solo para sacar el gas que hay en el subsuelo, sino lo que es más grave es para que el subsuelo se convierta en un gran almacén gasístico, porque las pretensiones de Gas Natural es, una vez extraído el gas que está en el subsuelo, utilizar esas bolsas, utilizar todo el subsuelo de Doñana para inyectar gas y tenerlo almacenado ahí sin tener que construir almacenes de gas en otros lugares. Estamos en contra de eso, nos hemos manifestado en contra en la Unión Europea, estuvimos en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo rechazando y defendiendo el que Europa no autorizara este proyecto y exigiera al Gobierno central el cumplimiento de la legislación medioambiental europea. Lo hemos defendido en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, lo estamos defendiendo en todas las instituciones, en el Ayuntamiento, ahora irá también a Diputación Provincial, y lo vamos a defender también a través de la movilización social con otros colectivos, con otras organizaciones que coinciden en el rechazo a un proyecto que es claramente insostenible y que pone en riesgo toda la riqueza medioambiental y todo lo que supone patrimonio de la humanidad por la UNESCO, reserva de la biosfera, todo lo que representa y supone Doñana para el mundo. Bueno, pues estaremos atentos a si finalmente se desarrolla o no este proyecto, al que se opone Izquierda Unida y se opuso también en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva. Pedro, nos quedamos sin tiempo, tenemos que terminar. Un último asunto, 30 segundos para hablar de ello, porque no tenemos tiempo. La división del PSOE a nivel nacional en torno al proceso de investidura del presidente del Gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, me parece muy lamentable, muy triste lo que hemos vivido durante el fin de semana. Creo que para algunas personas ha sido algo insólito ver a los dirigentes del Partido Socialista en el papel que los hemos visto durante este fin de semana. Era algo que no conocíamos, es algo inusual, desde luego yo creo que es algo único. Nunca, yo no conocía en la vida del PSOE, lo que yo conozco del PSOE, acontecimientos de este calado, que va a tener repercusión interna, por supuesto, y que también va a tener repercusión externa. Y lo que más sorprende de todo esto es que todo esto se haga para que gobierne el Partido Popular. Es lo que sorprende, o sea, lo que sorprende a cualquier observador político. Yo trato de ser objetivo, aunque no lo soy, evidentemente, pero tratando de ser objetivo, es que lo que sorprende es que el PSOE haya montado todo lo que ha montado, asuma una crisis interna como esta, asuma la división, el desgarro, desde luego la fractura y el distanciamiento tan enorme entre los varones del PSOE y la militancia y los afiliados, para que gobierne el Partido Popular. Es increíble, ¿no? O sea, esto nos lo cuentan y no se lo cree nadie, ¿no? En un partido que ha acusado a otros muchos, bueno, por supuesto a nosotros, de la pinza, de no sé cuánto, de no sé qué historia, y ahora resulta que están dispuestos a romperse para que gobierne la derecha. Manda... Bueno, Pedro, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberle contado a los onubenses la posición de Izquierda Unida sobre asuntos de tan interés para Huelva y su provincia. Muchísimas gracias a vosotros y a ti. Muchas gracias a Pedro Jiménez, ha sido nuestro invitado de hoy aquí en Frente a Frente. Mañana regresamos con otro invitado y con más temas para seguir hablando de asuntos de gran interés para Huelva y su provincia.